diciendo que, pues hoy viniendo para acá, vemos una triste noticia que ha ocurrido aquí en Estepa, y es que creo que fue ayer, pues un hombre mata a su esposa, creo que delante de su hijo o de sus hijos, y luego se quita la vida, ¿no? Y eso es una noticia triste, que nos debe entristecer a nosotros, ¿no? Porque, pues, los motivos justificados para nada, ¿no? No hay justificación para eso. Pero lo que sí es una realidad en las personas, en el ser humano, es que cuando tenemos situaciones en nuestra vida que no nos agradan, que no nos gustan, que no sabemos gestionarlas, porque no tenemos, no sé, los recursos, ¿no? Cuando digo los recursos es que tú no sabes cómo enfrentar esta situación. A lo mejor es que alguien te hizo daño, a lo mejor es que las cosas no están saliendo como tú habías planificado, ¿no? Y en lugar de, no sé, resolverlo hablando, pues uno se enfada, se molesta, se frustra y quiere resolver las cosas con violencia. Pero qué diferente es cuando una persona puede tener recursos como es, por ejemplo, conocer al Señor y los recursos que ofrece la palabra de Dios para gestionar los conflictos. No que no va a haber conflictos, los habrá. En el mundo tendréis aflicción. Pero qué diferencia cuando tenemos al Señor, ¿no? Qué diferente es pasar por una situación muy difícil, pero de la mano del Señor. Y es por eso que esto nos debe entristecer, porque pensar, ¿y si esa persona hubiera conocido al Señor? Quizá pudiera tener problemas, pero lo hubiera resuelto de otra manera, no de esta manera tan trágica, ¿no? Que cuando ya ocurre. Pues hoy quiero hablarte de algo que me parece sumamente importante y que también me parece práctico, vivencial, actual, si bien no es una novedad, pero sí cada vez más. Y es acerca de la depresión. Yo no sé, para comenzar, ¿cuántos conocen o han conocido alguna vez en su vida la depresión? ¿Sí? ¿Alguien en algún momento de su vida ha podido experimentar, si bien porque lo ha sufrido o porque ha estado cerca de una persona, ¿no? en un estado depresivo? Pues es una situación bastante difícil, dolorosa, que en muchas ocasiones pues uno no se siente ni comprendido, porque otros no pueden entender cómo yo me siento cuando estoy ahí. O a veces nosotros no podemos comprender por qué esta persona está actuando así, porque está en depresión, ¿no? Y como definición, ¿no? Así buscando brevemente y síntomas de la depresión, dicen que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, porque es verdad, ¿no? Porque afecta al ánimo, y que se caracteriza por una tristeza persistente y profunda. Tristeza persistente y profunda. O sea, no es algo de que un día estoy triste, sino es algo que persiste, que es profundo. Suele ir acompañado de una pérdida de interés o placer por aquellas cosas que antes me gustaban o me producían gratificación. Como que ya no me produce nada, ¿no? Ni siquiera aquellas cosas que supuestamente a mí me gustan. Pierdo, ¿no? Esa chispa de la vida. Se pierde la alegría, se pierde el disfrutar de las cosas que antes sí disfrutaba. Es más que sentir tristeza ocasional, es una condición que puede afectar a cómo piensa una persona. Cuando una persona está en depresión, lo ve todo negro, lo ve todo negativo, ¿no? Lo ve todo dramático, como que no hay una luz al final del túnel, ¿no? Solemos decir, como que no hay salida, no hay esperanza, no hay escapatoria. Siente y maneja las actividades diarias, pues de manera muy diferente que lo haría en su estado normal. Además de la tristeza, puede incluir pues algunos síntomas ya que afectan físicamente, como fatiga, o como por ejemplo pérdida del apetito, no poder dormir. Tú imagínate estar sufriendo mentalmente y encima no poder dormir, no tener ganas de comer. Te debilitas físicamente, te hundes mucho más. O sea, porque al final somos seres que somos cuerpo, alma y espíritu, y todo está conectado y lo uno tira de lo otro, ¿no?
Incluso, mira, hay una porción de las Escrituras que dice: el ánimo del enfermo soporta la enfermedad. El ánimo, ¿no?, que tiene que ver con las emociones, puede soportar una enfermedad física o ayudarnos a superar. Pero cuando tú estás hundido emocionalmente y empieza a afectarte también físicamente, ¿no? Terrible. Dificulta el poder concentrarse y también pues te inundan esos sentimientos de desesperanza y de inutilidad. Empieza a aparecer también baja autoestima, no sirvo para nada, no puedo enfrentar la vida, no hay salida. ¿Me entiendes? Y eso es una cosa tras otra, es terrible. Algunos datos actuales: según informes del 2023, los diagnósticos de depresión se han multiplicado por 4 desde la pandemia. Desde 2020 acá se han multiplicado por 4, afectando a 2,3 millones de personas en España. Se presenta desde edades cada vez más tempranas, comenzando desde los 9 años. O sea, hay niños y niñas de 9 años diagnosticados con depresión. Imagínate. Algunos factores de riesgo son el aislamiento, porque es verdad que a raíz de la pandemia, el estar aislados, el estar cada vez más metidos en las plataformas digitales, se cortan los lazos, las conexiones sociales, ¿verdad?, las interacciones, estar aislados. También el estrés, quizá por la economía, por la incertidumbre sobre el futuro, son factores que afectan. También la depresión está estrechamente relacionada con los casos de suicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023, se registraron 3.952 suicidios en España. Y de estos casos se estima que aproximadamente el 65% estaban relacionados con la depresión. Es decir, hay una alta probabilidad de que una persona que está en un estado profundo de depresión se le pase por la mente o acabe ejecutando el suicidio, quitarse la vida, desaparecer. Esto significa 2.569 personas que se suicidaron y que sufrían depresión. Si haces un cálculo así por hacer, dice en un año, o sea, 7 personas al día. 7 personas al día. O sea, el tema del suicidio también está entre las causas, pues, no naturales, causas externas, ¿no? Creo que esta es la segunda, donde más gente muere, ¿no? Causas de muerte externas. Una creo que son las caídas accidentales o accidentes de tráfico y después viene el suicidio. O sea, está en incremento, es terrible. Así que esta es una realidad que tenemos en nuestro entorno, en España en general, pero seguramente como va en aumento tú escuchas cada vez más casos y en diferentes edades. Y quiero comenzar con 2 pasajes, Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Y eso sí, te animo y espero, ¿no?, que no salgamos de aquí deprimidos. No es la intención, pero sí hay que abordar este tema. Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es verdad que la depresión en muchas ocasiones, o en la mayoría, está ligada a un quebranto, a un dolor en el corazón, por diferentes causas, ¿no?, que ya vamos a ver algunas de ellas. Pero es algo que a nivel emocional es muy doloroso. Parece insuperable, parece difícil de poder sobrevivir a esa situación. Y entonces el corazón está quebrantado, está roto, pero mira, Dios sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Salmo 103, versículo del 2 al 4. David está diciendo aquí, Salmo 103, versículo del 2 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida,
Quédate con esto, el que rescata del hoyo tu vida. Hay dos preguntas que quiero hacerte en esta mañana. La primera es, ¿puede Dios sacar a una persona de la depresión? Es importante que nosotros como creyentes tengamos esto claro. Y otra es, ¿puede un creyente pasar por una situación de depresión? También es una pregunta importante, ¿vale? Ahora, hay diferentes tipos de depresión. Hoy vamos a poner algunos matices. Pero si estamos hablando de experimentar un periodo de tristeza, que tenemos los recursos para manejarlo, ¿vale? Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ya hemos dicho que la depresión es un trastorno del estado de ánimo y que se caracteriza por una tristeza persistente y profunda. Y muchas personas con las que yo he hablado que estaban en ese momento en depresión o habían pasado por depresión, se referían a la depresión como un hoyo profundo. Yo me encuentro en un pozo, en un hoyo profundo. Y la cuestión, una cosa importante, es que hay hoyos donde nosotros nos metemos, y esto es importante, por decisiones que tomamos, malas decisiones, evidentemente, por pecados que cometemos, que también nos llevan a meternos en ciertos hoyos, y luego hay hoyos donde caemos. Y uso esta ilustración donde caemos, ¿por qué? Porque son situaciones que nos vienen en la vida, que no es que yo he escogido esto, pero me viene, porque la vida trae de todo, ¿no? Sorpresas me da la vida. Entonces son situaciones o son incluso, está muy asociada la depresión a pérdidas. En la vida hay pérdidas, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido alguna pérdida de algún tipo en la vida? Emocional, de una persona querida. Entonces hay hoyos donde uno se mete, ¿no? Pues por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones, y hay hoyos donde pues simplemente caes en algún momento. Y quisiera que pienses en esto. Está claro, lo que sí está claro, y eso quiero que te quede muy presente, es que Dios puede sacarte de cualquier tipo de hoyo si tú quieres, ¿vale? Pablo dijo en Romanos 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, ni el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, da igual lo profundo que puedas estar, o lo profundo que una persona pueda estar, ¿no? Cuando hablamos de estoy en un hoyo profundo, he caído en un pozo profundo, Dios puede rescatarte de ahí, ¿vale? Si tú quieres. Pero es importante entender que pueden existir diferentes causas de depresión. Y eso es importante que lo tengamos presente. Habrá muchas más. Yo te voy a mencionar 3 y voy a aportar algunos ejemplos bíblicos. Y ya Leo mencionaba un poquito, ¿no? Mira, una muy común es depresión, estar en un estado depresivo como reacción a una pérdida, ¿no? Y Leo hablaba de la historia de Job. Y, hombre, Job pasó por algún hoyillo, ¿no? Por algún hoyo profundo. Lo bueno es que, gloria a Dios, no se quedó ahí. Mira, cuando hablamos de pérdida, siempre nos suena la palabra pérdida de que se ha muerto alguien, ¿no? Pero no necesariamente. Yo experimento una pérdida cuando se rompe una relación de amistad o sentimental que era muy fuerte. Uno siente como que ha perdido algo. Ya sea un amigo, una amiga muy íntimo, muy íntima, que por cualquier cosa os separáis, ¿no? O te sientes traicionado o traicionada. Lo sientes como una pérdida, ¿no? De esa amistad que tanto valorabas. Cuando hay rupturas sentimentales, también son pérdidas. O sea, lo vives como una muerte, como un duelo. Algo se ha perdido. Algo me falta. Algo que tenía ya no está.
a veces puede ser pérdida económica, ¿no? Hombre, hay gente en determinadas fases de la historia donde ha habido crisis económica fuerte en algunos países, que ante la crisis la gente ha empezado a suicidarse, porque no ha superado esa pérdida quizás de los ahorros de toda mi vida. En Ecuador pasó hace muchos años cuando hubo ese cambio de moneda del sucre al dólar y hubo como un corralito y la gente se vio que había perdido todo. Creo que en Argentina también, en Estados Unidos hubo una crisis económica y la gente se tiraba de los edificios ante la realidad insuperable para ellos de decir, ¿cómo? ¿Que todo el esfuerzo de toda mi vida se ha perdido, ha desaparecido? Una pérdida. También a veces pérdida de salud ante una enfermedad, pues empieza a afectarme anímicamente, empieza a afectarme emocionalmente. Y quiero que vayamos a Job, capítulo 1, versículo del 14 al 19. Si bien no vamos a profundizar un montón, porque el libro de Job pues tiene mucho que abordar, pero sí quiero simplemente mencionar la pérdida de este hombre, que como bien decía Leo, pues era un hombre íntegro, que aparentemente buscaba agradar a Dios, buscaba pues hacer la voluntad de Dios. Y bueno, lo que entendemos del libro de Job es que Dios tuvo un proceso con él. Pero mira, Job capítulo 1, versículo del 14 al 19, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, dice, vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Dice, vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, pérdidas materiales, pérdidas personales de sus hijos y de sus hijas. Y no solamente eso, sino que también Job, en todo el proceso, tiene como una enfermedad, como empiezan a aparecer llagas en su cuerpo, como sarna, y empieza a sufrir físicamente. O sea, dramática la historia de Job. Muchas pérdidas, pérdidas de salud, pérdidas materiales, pérdidas personales, sentimentales, emocionales. Y en Job capítulo 3, versículos del 3 al 13, quiero mostrarte esto, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque Job expresa su dolor y su desesperación. Y lo dice con palabras que son palabras a otro nivel, son palabras muy fuertes. Y dice Job capítulo 3, versículo del 3 al 13, por fin habló Job, dice por fin habló Job porque cuando uno experimenta tantas pérdidas te quedas como en estado de shock, ¿no? Como que no tienes ni palabras para expresar, pero por fin él empezó a hablar, dice, y maldijo el día de su nacimiento. Dijo, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría.
Que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con alguna maldición podrían despertar al Leviatán, que era un monstruo submarino, ¿no? Que las estrellas de la mañana en ese día permanezcan en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Versículo 10, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Imagínate las expresiones de lo que estaba sintiendo Job y que lo está expresando en estas dramáticas palabras. Entonces Job no solo se lamenta por el día de su nacimiento, sino que desea la muerte. Desea la muerte para escapar de esa cruda realidad que él estaba viviendo. Estos versículos reflejan el profundo sufrimiento de Job y su estado de depresión debido a las enormes pérdidas que él experimentó. Y yo comparto contigo esto para darte un ejemplo muy claro de a dónde nos puede llevar a experimentar pérdidas, según el nivel de la pérdida, según los recursos emocionales y espirituales que tenemos nosotros. Pero mira a dónde nos puede llevar, mira a dónde llegó Job, lo que sentía, lo que expresaba. Las pérdidas causan dolor y pueden llevarnos a estados de depresión si no conseguimos procesarlas y aceptarlas, que es lo que se llama procesar el duelo. Al fin y al cabo hay un proceso, esto no es que es instantáneo, somos seres humanos y hay un proceso de lamentarse, de llorar. No estamos hablando de, no, tú tienes que estar fuerte y pierdas lo que pierdas, tú tienes que estar sonriendo. No estamos hablando de eso. Hay un tiempo de llorar, de lamentarse, de expresar el dolor, pero luego llega un tiempo donde uno empieza a aceptar esa realidad. La ventaja que tenemos nosotros es que pasamos por ese proceso de la mano de Dios, de la mano del Señor. Qué triste si no fuese así, qué difícil si no fuese así. Dios nos acompaña en el dolor y nos consuela. Isaías 61:2 dice que, entre otras cosas, Él ha venido a consolar a todos los enlutados. ¿Qué es una persona enlutada? Una persona que se viste de luto. Pues normalmente una persona que ha perdido a un familiar, ¿no? Que es una tradición, te vistes de luto, de negro. En el tiempo del Antiguo Testamento se tiraban cenizas sobre las cabezas, ¿no? y expresaban su dolor. Pero estamos diciendo que la depresión está ligada a ese sentimiento de pérdida, no necesariamente de que alguien se ha muerto, pero el sentimiento es igual, es idéntico, de que algo hemos perdido. Y ¿sabes una cosa? Quizá una de las depresiones más difíciles es aquella donde uno no sabe qué es lo que ha perdido. Eso es difícil. ¿Y sabes a qué me refiero? Me ha tocado tratar con personas que quizá vienen arrastrando cuadros depresivos desde temprano, desde jóvenes. Y a lo mejor el comienzo de ese sentimiento de pérdida está en una experiencia de la infancia, en un padre que le abandonó, o en unos padres que ni siquiera es que los dejaron ahí botados, tirados, sino que se fueron lejos a trabajar y el niño quedó esperando a papá y a mamá. Y luego a lo largo de su vida ha tenido, por ejemplo, una relación sentimental no correspondida, o una chica que le gustaba, pero que luego le ha dejado, y entonces ha pensado que mi depresión viene por esta chica. Pero no, lo único que era una repetición de acontecimientos que le recordaban el mismo sentimiento de pérdida. Y el no saber de dónde viene, o sea, el no identificar qué es lo que se me ha perdido, eso es grave. ¿Por qué? Porque uno no da con la tecla y todo le suena igual, ¿entiendes? Y eso nos lleva a situaciones profundas, de verdad. Pero recuerda que Dios puede sacarnos de cualquier hoyo. Ahora, este es
puede ser una de las causas, ¿no?, de depresión. A pesar de todo, hay final feliz en la historia de Job, ¿vale? No quiero dejarte con ese sabor amargo, porque el libro de Job, ya te animo a que tú puedas leerlo en casa, también nos cuenta cómo Job mantiene su fe en este proceso, aunque exprese sus disgustos y su dolor, y cómo finalmente encuentra consuelo, y no solo consuelo, sino restauración en Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 4. Otra de las causas de depresión puede ser el agotamiento extremo, ¿vale? Agotamiento, desgaste físico, emocional. Sí, bueno, pero ¿qué me está pasando? Y a lo mejor es que estamos yendo en la vida a un ritmo demasiado acelerado. Estamos demasiado agotados, demasiado cansados, y entonces como que te bajan las defensas. Tú sientes cuando te bajan las defensas, ¿no?, que estás ahí aplatanado, ¿verdad? Que, ¿no?, como que te estás poniendo mal o te estás poniendo mala. ¿Cómo estás cuando estás bajo emocionalmente, bajo de fuerza? ¿No? Como que todo te afecta, como que las barreras bajan, las defensas bajan y eres más propenso a entrar en situaciones de depresión. Pues mira, nos habla del profeta Elías, Primera de Reyes. Te pongo un poco en contexto. El profeta Elías, él había retado, había desafiado, Dios le había llevado a enfrentarse a los profetas de Baal, ¿no? A profetas paganos que hacían pues toda serie de sacrificios. Y bueno, en definitiva, él acaba ejecutando a 450 profetas de Baal. Y después de esto, bueno, pues yo no quiero ni ponerme en la situación y no vamos a entrar en detalle y por qué hizo esto, pero primero estar ahí, ¿no?, buscando la dirección de Dios, luego degollar a 450 hombres, enfrentarte a una situación un poco complicada, ¿no? Pero la cuestión es que después de esto recibe amenazas de Jezabel, ¿no?, la esposa del rey Acab, que era el que gobernaba en ese tiempo, y esta le amenaza y dice, ya vas a ver que hoy mismo, si no hoy mañana, tú vas a acabar igual que los profetas, te voy a dar cacería. Y entonces, dice Primera de Reyes 19, versículos 3 y 4, viendo pues el peligro, está hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, ¿no?, un arbusto, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo, ahí en Primera de Reyes 19, versículos 5 al 7, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y esto es significativo. Vamos a seguir leyendo. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come otra vez, ¿vale? Duerme y come, duerme y come. No dice, porque largo camino te resta. Y si vamos al versículo 9 y 10, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, ahí viene cuando Dios le habla, y dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si vamos a versículos 14 y 18, de ahí de Primera de Reyes, versículo 14 y 18, él respondió, he sentido,
14 y 18, desde el 14 al 18 hemos leído 14, 15, 16, 15, perdón, es que he anotado mal los versículos aquí. Y le dijo Jehová, ve, estoy en el versículo 15, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Y qué vemos aquí? Pues date cuenta que en este caso Elías venía de una gran victoria. Él había hecho lo que Dios le había dicho, Dios lo había respaldado, y parece curioso, bueno, y este hombre, si ha tenido una gran victoria, ha sido usado por Dios, porque ahora está deprimido. Y lo que es curioso, que duerme y come, duerme y come. Entonces, vemos que parte de ese estado de querer morirse, aparte de las amenazas, pero como que no tiene sentido, si era un hombre valiente, ¿por qué se va a amedrentar ante las amenazas de Jezabel, ¿no? Pues lo que vemos es que quizá había un desgaste físico y emocional en Elías. Y al final, no solamente Dios le dice, duerme y come porque lo necesitaba, sino que también en la respuesta que Dios le da, cambia ese enfoque pesimista y negativo. Señor, y es que además solamente estoy yo, pobrecito de mí, todos te han negado, todos se han vuelto contra ti, solo quedo yo. Y Dios le dice, no, espérate, que yo me he guardado un remanente. Y además le da instrucciones, le da un enfoque, le da un propósito, le da visión. Entonces, es una realidad, y esto lo contrastamos con datos reales, ¿no? De que el sobreesfuerzo, el desgaste, el estrés o el síndrome de estar quemado, ¿no? Que está muy de moda hoy en día, nos puede llevar a situaciones de depresión, ¿vale? Y en este caso tiene que ver con no tomar más de lo que Dios nos está dando, porque ahí es donde decimos, a veces somos nosotros los que nos metemos en algunos hoyos. ¿Tú sabes que es sorprendente que cada vez más crece en estadísticas el número de pastores que dicen tener depresión, que son diagnosticados por depresión? Y ni hablar, quizá no es tan común en España, pero sí en Estados Unidos, pastores que se suicidan. Terrible, terrible. No somos quien nosotros para entrar en juicios, ¿no? de por qué, pero sí es verdad que es bastante común, digo pastores porque hay datos, ¿no? Con respecto a esto, pero estar sobrecargados emocionalmente, en tareas físicas también, y estar como intentando mantener, ¿no? Un estilo de vida que quizá a veces pues, no va acorde con lo que yo vivo luego en la intimidad, ¿no? Y una serie de cosas, eso me puede llevar a un estado de depresión. El estar sobrecargados, sobreacelerados. Y al final hay, bueno, un buen remedio es lo que Dios le dijo a Elías, ¿no? Come y duerme, come y duerme. No nos vamos a quedar solo comiendo y durmiendo, pero es verdad que es importante. Es importante. Por algo Dios dijo, 6 días trabajará y uno descansará, ¿no? Por algo. Y por último, depresión a causa del pecado. Depresión a causa del pecado. Salmos 32, versículo 3 al 4. No me voy a detener, pero si no lo sabes, te lo cuento muy por encima. Tú sabes que el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que era un adorador, pero también tuvo sus tropiezos, tú lo sabes, ¿no? Sus meteduras de pata profundas, ¿no? Y una de las cosas que hizo es que él, pues siendo rey, ¿no? Que tenía sus esposas y tal, pero se fijó en la esposa de otro hombre. Y además era un hombre fiel, era un hombre servidor del rey y de la nación de Israel. Y la vio un día, él se quedó, envió a todos a la guerra y él se quedó ahí en su residencia
y desde la ventana, ¿no? Desde el balcón vio a una mujer que se bañaba ahí y dijo, uf, es atractiva, me gusta, tráela, como era el rey, claro. Entonces él se acuesta con esa mujer concibe un hijo, y no queda ahí el pecado, sino que luego intenta encubrir el pecado. Intenta encubrirlo procurando que maten al esposo de esa mujer. Y bueno, y al final lo matan. Terrible. No, o sea, no solamente comete esto, sino que luego por cubrirlo mata a un hombre que nada que ver, inocente. Imagínate qué terrible. Y a David, el profeta Natán, que era como su consejero, le confronta. Le confronta y parte de las consecuencias es que el hijo que nació de esa relación murió. Y bueno, David estuvo enlutado, estuvo rogando a Dios que no muera su hijo, pero bueno, luego es verdad que reconoce y una vez que muere el niño dice, como entiendo que es por mi pecado, ¿no? Pero la Biblia no nos da muchos detalles del proceso, pero sí que en los salmos, como por ejemplo en el Salmo 32, versículo del 3 al 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi vitalidad, en sequedades de verano. Él está hablando mientras callé, mientras no confesé mi pecado, ¿no? Como me afectó hasta físicamente, ¿no? Como que parece que me estaba haciendo como un viejo. Dice el Salmo 38, versículo del 4 al 8. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, el pecado me pesa. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y lo que libró a David de esa situación fue reconocer su pecado y arrepentirse. Entonces, si te das cuenta como estos estados de depresión vienen de diferentes causas. Una pérdida, bueno, lo de Job, tremenda pérdida, un agotamiento, un estar quemado, el pecado ocultado, no confesado, ¿verdad? Y bueno, los expertos dicen que hay recomendaciones, ¿no? Con respecto a, bueno, cómo ayudarte a salir de la depresión, aparte de que algunos pues acabas con medicación y todo eso. Pero una de las cosas que dicen es mantener un estilo de vida saludable, ejercicio, alimentación, descanso. Mira, alimentación, descanso, ¿no? Como Elías, ¿no? Come, duerme, come, duerme. Pero también, además de poder buscar ayuda, realizar actividades, ¿no? que disfrutes. Estas son cosas que dicen, ¿no? Los expertos, ¿no? Como intenta hacer algo, ¿no? que te guste, que te motive. Pero luego hay algunas que me llamaron la atención, como dice, habla con alguien de confianza. Y habla de compartir tus sentimientos, ¿no? Con alguien que te pueda ayudar a aliviar ese peso emocional y crear un apoyo. Y Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y al final es que son principios pues que están en la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Porque la recomendación de tener una vida saludable, bueno, somos templo del Espíritu Santo, estamos de acuerdo, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra alimentación y todo eso, hacer ejercicio en la medida de lo posible. Pero mira, Santiago 5 del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará.
y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí dice confesar vuestras ofensas, alguna traducción dice confesar vuestros pecados, pero esto es un principio y es confiesa tus dolores también, habla con otra persona, comparte tus cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Evidentemente, mira, aprovecho, ¿no?, para decir, cuando estés en una situación dolorosa, depresiva o de enfado, no compartas tus dolores y tus cosas en las redes sociales, en un público que ni te conoce, que ni... No hagas eso, ni en los grupos de WhatsApp. Hazlo con una persona madura y de confianza que te va a escuchar y que no va a salir de ahí. ¿Entiendes? Hazlo de esta manera. Y alguien que no solamente te va a escuchar, sino que si además va a orar por ti, mucho mejor. Porque esa es la manera bíblica de poder enfrentar. Es uno de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Entiendes? Eso es una cosa. También dicen los expertos que es importante establecer unas rutinas, ¿no?, una serie de actividades. Y bueno, la vida cristiana está llena de disciplinas cristianas, la oración, la lectura de la palabra. Entonces, cuando te encuentres así, aunque sea difícil, ¿no?, si por algún motivo tú te encuentras en una situación así, no dejes esas rutinas espirituales en tu vida, porque te van a ayudar, aunque tengas menos ganas, pero te van a ayudar. No dejes la comunión con el Señor, no dejes la lectura de la palabra, no dejes la oración. Dicen también que han descubierto que practicar la meditación ayuda, que trae paz. Y hay una psiquiatra que no sé si es cristiana, pero sí es creyente, y ella dice, la oración de los cristianos ayuda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te trae paz. Claro que te va a traer paz hablar con tu Padre Celestial, ¿vale? Meditar, conversar, compartir con aquel que puede entender, con aquel que te creó. Eso te va a ayudar, querido, querida. Y dicen apoyos en grupos. Pues ya saben, ¿no? Dice en Hebreos, habla de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tú sabes que la comunión los unos con los otros. Lo peor que podemos hacer cuando estamos en una situación delicada, difícil, triste, es aislarnos. Porque hay un montón de pensamientos. Yo puedo entender que hay un día que no tienes ganas de nada ni de verle la cara a nadie. Eso yo creo que somos humanos y podemos entenderlo. Pero no te quedes en ese estado, no te quedes aislado. Y Dios ha provisto a la iglesia, Dios ha provisto al cuerpo. Sí, que no somos perfectos, claro, ¿no? Pero también dicen de estar en grupos donde hay otras personas que tienen situaciones similares, ¿no? Porque ahí encontramos como ese apoyo. Pues claro, pues seguramente aquí hemos tenido muchas situaciones similares. Qué bueno es poder compartir con alguien que diga, te entiendo, yo he pasado por esa situación. Qué bueno que ha pasado de la mano del Señor, ¿no? Y como dice la palabra, dice, con la misma consolación que habéis sido consolados, podéis consolar a otros. Alguien que ha pasado por ese proceso y diga, yo te entiendo, Dios me ayudó a mí de esta manera. Qué bueno, ¿verdad? Estos recursos que los profesionales recomiendan sin saber que ya Dios lo había recomendado, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie en esta mañana y espero que esto te sirva a ti y me sirva a mí. Bueno, si tú, espero que no estás en una situación traumática o de depresión, si es así vamos a orar en esta mañana, pero que cuando vengan situaciones, porque vendrán, ¿no?, tengamos los recursos, sepamos, ¿no?, que la palabra de Dios nos ofrece. A veces cuando pensamos en la vida cristiana y en la iglesia y pensamos en la realidad de la sociedad, hay gente que dice, ¿qué tiene a mi Dios que ofrecerme? O sea, ¿y qué dice Dios? Hay un libro de un pastor que dice, porque solemos decir, Jesús es la respuesta. ¿Vale? ¿Y cuál es la pregunta? ¿No? Jesús es la respuesta.
Pues es que esta sociedad tiene inquietudes, tiene dolores, tiene situaciones a las que está buscando una respuesta. Una de ellas es la depresión, a esas situaciones que no sabes gestionar. Pues Jesús es la respuesta. Dios es la respuesta. La palabra de Dios tiene respuestas. Y por eso comparto esto con vosotros, ¿no? Porque a veces, pues no sé, ¿no? Quizá no hemos pensado, bueno, ¿qué recursos hay? Yo cuando estábamos en Ecuador en la oficina de consejería, yo siempre invitaba a la gente, mira, algunos eran creyentes y otros no creyentes, pero les decía, mira, siéntete con libertad, pero yo te recomendaría en tu situación que vengas y que asistas y que estés con personas que te puedan comprender, que no te sean de mala influencia, y eso te va a ayudar a salir de la situación donde estás, ¿vale? Así que te invito ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y quédate con esto. Dios puede rescatar tu vida del hoyo. Dios puede rescatar mi vida del hoyo. Da igual si te has metido tú, Dios puede rescatarte, o si has caído por cualquier circunstancia. Dios quiere traerte descanso. Dios puede ayudarte a procesar las pérdidas que hayas sufrido o estés sufriendo en tu vida. Y Dios quiere llevarnos a traer a la luz nuestros pecados. Muy importante. El que encubre su pecado, querido, no prospera. ¿Vale? Y no digo que lo tienes que hacer público, sino confiesa, habla de tu pecado con el Señor, y si tienes que hablar con alguien más, habla. Pero te invito a que podamos orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, pero eres nuestro creador también, Señor. Tú conoces, Señor, perfectamente cómo funcionan todos nuestros mecanismos mentales, Señor, cómo nosotros nos desenvolvemos, Señor, Dios mío, cómo actuamos, y tienes la solución, Dios. Tú tienes recursos que ofrecernos para cada situación difícil, para cada aflicción que enfrentamos en este mundo, Señor. Tú tienes respuestas para los problemas que vive esta sociedad y por los cuales sufre, Señor. Oh Señor, ayúdanos a tener presente estos recursos, a tenerte presente a ti, Señor, a, como ya hemos dicho en días anteriores, en situaciones así, no dejarte a un lado como pensando que tú nos sobras, Señor, o que eres una carga, Dios. Cuando eres la solución, eres lo que necesitamos en primer lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero orar en esta mañana, Señor, si aquí hay personas, Dios, que estén pasando por una situación de tristeza profunda, por alguna pérdida, Señor, por una situación de desgaste emocional, físico, que le está llevando, Dios mío, a pasos descendentes, Dios mío, a un desánimo, a una tristeza, Señor. Tú eres, Señor, el que trae descanso. Tú eres, Señor, Dios, el que puede sanar el corazón quebrantado, Señor. Tú eres, Señor, como dijo David, el que perdonas todas nuestras iniquidades, Señor. Oh Dios, el que nos coronas de favores, Señor. Oro por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Oro, Señor, que tú seas su principal, seas nuestro principal recurso, Señor, en estas circunstancias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y oramos, Señor, por las personas que nos rodean, que quizá puedan estar viviendo situaciones de depresión, a veces en silencio, Señor. Danos sensibilidad para estar atentos, Señor, y para ofrecer, Dios mío, los recursos que tú nos das, para ofrecerte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. María, ¿quieres que oremos por ti? ¿Por tu salud? Ven acá. María, que está ahí trabajando duro
Y somos de carne y hueso, ¿verdad, María? No somos de... Vamos a orar. Diana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por la vida de María, Señor. Dios mío, ayúdala, Dios, en esta situación laboral, Señor. Dios mío, donde parece que la carga es más pesada de lo que ella puede llevar. Dios mío, te pedimos interven, Dios mío, en su vida, interven en su cuerpo, en su salud física, Señor. Dios mío, oramos ahora, Señor, trae alivio, Señor, en sus tendones, en sus nervios, en sus músculos, en sus huesos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae alivio, fortalécela, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú dices en tu palabra, lo hemos leído hoy, que si alguno está enfermo, pida oración, Señor, y que la oración de fe sanará al enfermo, y que si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En el nombre de Jesús clamamos por María, Señor, y pedimos tu intervención divina, Señor, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, Señor. Oh Dios, fortalécela, Señor, de dentro hacia afuera. Fortalece su ánimo, fortalece su mujer interior y fortalece todo su cuerpo, Señor. Que ella pueda decir desde lo profundo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos sanidad, Señor, sanidad integral para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a pasar la ofrenda. ¿Quién se encarga hoy de la ofrenda? Hermanos, Dios les bendiga. El Padre y al Salmo 103, versículo 2 dice: que todo lo que soy alabe al Señor.